Modificamos el escenario informativo. Desde Venezuela venimos a la región patagónica. En estos momentos se dio a conocer, ¿sí?, que Río Negro finalmente se va a quedar con la mega inversión de YPF y Petronas. Esto lo decide por unanimidad el directorio de YPF. Para hacer referencia a este tema puntualmente, estamos en contacto telefónico con Victoria Terzaghi. Ella es periodista y editora del suplemento y web Energía On del diario Río Negro. ¿Cómo te va, Victoria? Bienvenida. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Muy bien, todo por acá. Bueno, muchas gracias por atendernos, sos muy amable, ¿eh? Bueno, en primer término quería consultarte como primera instancia, ¿qué análisis haces de los motivos por los cuales, ¿sí?, se llevó adelante esta determinación, ¿sí?, insisto, por unanimidad del directorio de YPF en torno a esta mega inversión, tanto de la empresa con el 51% de acciones estatales y Petronas en Río Negro? Un poco YPF y Petronas emitieron un comunicado conjunto hoy y estuvieron explicando las razones de la selección. Entiendo que la votación en el directorio, que fue ayer a la tarde, a la tardecita de YPF, fue aprobar el informe de la consultora internacional que contrataron para esto, y eso es lo que se aprobó por unanimidad. Quedó medio raro como se lo explicó, pero lo que hizo YPF fue contratar a una empresa extranjera que se llama Arthur Little. La contrataron para que haga precisamente la evaluación de las alternativas, que eran fundamentalmente Bahía Blanca y Punta Colorada. Estamos hablando de la planta de GNL, ¿no es cierto? Estamos hablando del proyecto integral de GNL. Este es un proyecto que va de punta a punta, literalmente hablando. Arranca en Neuquén con Vaca Muerta, con la realización de un montón de pozos que se necesitan para que haya más gas para poder llevar, con la construcción de nuevos gasoductos. No se va a usar ningún gasoducto de los que ya existen en Argentina, no tiene nada que ver con el Néstor Kirchner. Y primero arranca con barcos, porque es mucho más rápido. Haces el gasoducto, lo conectas a un barco, el barco hace este proceso de licuefacción, que fundamentalmente es matar de frío al gas, lo ponen lo ponen a temperaturas cerca de 171 grados bajo cero durante un montón de horas, y el gas se vuelve líquido y se contrae, y ahí viene otro barco que es donde le cargan el gas contraído, que se achicó 600 veces el volumen, entonces puede llevar una cantidad de gas enorme, que, como para que tengan una idea, es más o menos, sería hoy, un barco podría llevar hoy toda la producción que tiene Vaca Muerta de gas. ¿Un solo barco? Mencionar, ¿no? ¿Un solo barco? Un solo barco puede llevar unos 81 millones de metros cúbicos de gas natural. Para que tengas idea, te lo pongo en otra comparación, es lo que puede llevar como máximo el gasoducto Néstor Kirchner durante 6 días. Por eso es que tienen que hacer gasoductos íntegramente nuevos, tienen que ser gasoductos grandes, totalmente separados. Pero ¿por qué eligen Punta Colorada y no eligen Bahía Blanca? Exacto. Y la principal razón tiene que ver con el mar. Bahía Blanca ya sabemos que tiene su puerto y toda la historia, pero Bahía Blanca no permite el ingreso de barcos de gran calado, barcos grandotes, para decirlo sintéticamente, y el negocio del GNL es un negocio donde el negocio está en la escala. Vos tenés que exportar muchísimo, y para exportar muchísimo necesitas barcos muy grandes, porque si no vas a terminar gastando mucha plata en flete, ¿no? No es lo mismo un barco súper grande que te sale más barato que mandarlo en 25 barcos chiquititos, ¿no? Bahía Blanca, para poder que ingresen barcos tan grandes como los que pueden ingresar en Punta Colorada, había que todos los años estar dragando el camino de acceso. Exacto. Un camino de acceso, además, en Bahía Blanca, que no solamente va a tener los barcos de GNL, ya tiene los barcos de petróleo, porque tenés la parte petrolera en Bahía Blanca, tenés los barcos que llevan productos petroquímicos que salen de esa zona, y por supuesto que tenés barco con grano, ¿no? Toda la pampa húmeda saliendo también por esa zona. Todo eso tampoco lo tenés en Punta Colorada. En Punta Colorada el barco viene, entra, sale. Va a ser muchísimo más rápido. Lo único que vas a tener ahí, y que sí se lo ve como algo súper positivo, es que va a estar también el puerto petrolero nuevo, que ya YPF está en este momento haciendo el caño que sale desde Vaca Muerta, y la etapa 1 es hasta Allen, y en noviembre arranca con la etapa 2 desde Allen hasta Punta Colorada. Ahí va a haber una sinergia
y yo te diría que el sentido común te indica que si van a hacer un oleoducto, que es el que lleva petróleo, atravesando todo Río Negro para llevar a Punta Colorada, los gasoductos van a ir al lado. Esto es una cuestión que tiene que ver con el impacto ambiental también, Sí. con la eficiencia. Seguramente va a ser así, y esta es la sinergia también de la que habla YPF. Otro tema que es, te lo dije, y que el sentido común te marca que también es así, hay que hacer nuevos gasoductos. Se está hablando de hacer 3 nuevos gasoductos. Ya sabemos que los gasoductos valen un montón de plata, lo vimos el año pasado con el Néstor Kirchner, y obviamente Punta Colorada queda más cerca que Bahía Blanca, pero no solo queda más cerca que Bahía Blanca, vamos a decirlo con mucha elegancia, hay prácticamente nada en el medio, hay muy poca, se dice, interferencia en la industria petrolera. No tienen que pasar los gasoductos por el medio de ciudades. Cuando fue el Néstor Kirchner, cruzar el río Colorado fue un requete contra problema. No lo tendrían que cruzar ahora. Tenés la ría también en Bahía Blanca, tenés que cruzar la parte donde pasa el río justo antes del mar. En Punta Colorada no te sucede eso, no hay ninguna desembocadura, por lo cual los gasoductos además van a ser más baratos y más rápidos y fáciles de hacer. Y por ahí un punto que se ve mucho como una contradicción, porque te dicen, bueno, pero Bahía Blanca ya tiene todo instalado, ya tiene un puerto funcionando, hay hospitales, hay hoteles, y en Punta Colorada no hay nada de esto. Ojo que al revés, termina siendo un poco un beneficio a favor de Punta Colorada, porque si bien vos decís, bueno, no hay un hospital, la industria petrolera es una industria que está acostumbrada a trabajar en lugares donde no hay hospitales. En Vaca Muerta, salvo que te vayas a Cañelo, no hay hospitales, pero termina siendo una ventaja porque no tenés el otro tránsito mezclado, no tenés ciudades mezcladas, ¿viste? Termina hasta cierto punto siendo una gran ventaja, y sobre todo teniendo en cuenta que estas cosas necesitan superficies gigantes. Estamos hablando de que el puerto posiblemente vaya a estar utilizando 200 hectáreas o una cosa por el estilo. En Bahía Blanca seguramente, si vos tenés esas hectáreas, posiblemente están, pero las tenés que rellenar porque es la costa del mar, que es distinta en Bahía Blanca, y además estás pegado a barrios. Entonces vas a tener un sector industrial, porque esto es una industria, el GNL, pegado a un barrio donde la gente vive, donde hay escuelas. No es lo mismo que hacerlo en el medio de la nada, vamos a decirlo elegantemente, sí, con cariño, sí, por Río Negro, supuesto. pero no hay nada. Y esta sinergia que te digo con el proyecto petrolero es muy importante, porque el proyecto petrolero es de YPF también, y lo que yo veo que no lo están diciendo, pero es que lo van a arrancar desde cero. Desde cero quiere decir que también evitas muchos vicios que por ahí se ven. Vamos también a hablar un poco con cariño, pero a veces en las zonas portuarias no son los gremios petroleros los que hacen paro, sino, por ejemplo, el gremio de los barcos remolcadores. Vos sabés que los barcos ingresan con un barquito mucho más chiquitito que los remolques. Por supuesto. Bueno, ese gremio es el gremio que generalmente hace paro en los puertos y que te traba todo. Bueno, en Río Negro ese gremio no existe porque no hay remolcadores, porque no hay puerto en la zona de Punta Colorada. Entonces estás arrancando desde cero, estás arrancando con un proyecto petrolero de YPF y vas a tener un proyecto de gas de YPF. Tiene mucho sentido, y esto de que te digo, de compartir la traza de donde va a ir el oleoducto y en esa misma zona meter los gasoductos, te reduce muchísimo el impacto ambiental, porque vas a tener un solo camino, y el mayor impacto ambiental que tiene cuando vos tirás un caño son los caminos, que necesariamente los tenés que tener, porque después es el camino que vos usás para el mantenimiento de esas líneas, ¿no? Bueno, al hacerlo todo junto, te queda mucho más, desde el punto de vista del impacto ambiental, te lo reduce muchísimo. Prácticamente estás haciendo una sola obra con distintos caños, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora lo que te quiero consultar, Victoria, es cuál va a ser precisamente la inversión que va a llevar adelante tanto YPF como Petronas para hacer realidad, ¿no es cierto?, esta planta de GNL. Bueno, hoy en día no sabemos fehacientemente eso, se habla de 30.000 a 50.000 millones de dólares. La realidad de los hechos concretos es que no hay nada de esto. La decisión de inversión se la va a tomar el año que viene. La decisión de inversión quiere decir que ya el punto uno que había que hacer era elegir el lugar y ahí sacar el costo, ¿no? El lugar es lo que se acaba de elegir entre ayer y hoy, ¿no? Ahora van a sacar estos costos y el año que viene se toma la decisión de inversión y ahí arranca la obra.
posiblemente estamos hablando de estos 30.000 millones de dólares, que uno pero muy brutamente podría dividirlos en tres grupos. En hacer nuevos pozos en Vaca Muerta, dejarle unos 10.000 millones de dólares. Toda la parte de hacer los gasoductos y todas las instalaciones. Exacto, gasoducto, instalaciones portuarias y necesitas mucha planta de separación o de tratamiento del gas. El gas tiene que llegar en condiciones mucho más exigentes a un barco o a una planta de GNL que a nuestros gasoductos, ¿sí? Son distintas las condiciones con las que llega. Eso supongamos que son unos, 5.000 o 7.000 millones de dólares y unos 12.000 a 15.000 millones de dólares los barcos y la planta de GNL. Obviamente si vas a hacer el proyecto completo, que son 2 barcos gigantes o 3 barcos de menor escala, 3 gasoductos, la planta en tierra grande y obviamente la inversión de pozos nuevos, que no es hacerlos una sola vez, es continuamente estar haciendo pozos en Vaca Muerta, ahí serían 50.000 millones de dólares. Y ahí dividímelos en 20.000 en Vaca Muerta, 10.000 en el medio y 20.000 en la zona portuaria. Pero bueno, podríamos decir que de una u otra manera, o sea, en el proyecto de máxima 30.000 te quedan en Río Negro, porque los gasoductos en Neuquén van a tener muy pocos kilómetros, porque sabés que estamos muy cerca del límite con Río Negro, así que el resto se lo lleva todo Río Negro, pero no volcados tiquitaca todos de golpe, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que arranca... Por escalas. Va a estar arrancando, exacto, va a estar arrancando esto, la decisión de inversión, te digo, el año que viene, estamos hablando mitad de 2025, y ahí arranca la inversión, para arrancar las exportaciones en el 27, segundo barco en el 29, y si todo va bien y el contexto internacional acompaña, la planta de GNL va a estar funcionando entre el 2030 y el 2031. Victoria, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Victoria, yo te llevo un poco más al lado político. Bueno, obviamente hay un gran enojo, ¿no?, en Buenos Aires por dónde queda, obviamente, este proyecto. Esper dijo esta mañana, ¿no?, que era más económico realizar la planta en Buenos Aires. ¿Vos cómo ves esa actuación? Y es candidato, va a ser candidato a gobernador de la provincia y parece ser que sabe más que Marín, ¿no es cierto? Vamos a decir las cosas con coherencia, ¿no? Obviamente si estamos hablando de una inversión de este tamaño, no se pone por una cuestión política, y mucho menos si les estoy diciendo que la exportación grande va a estar arrancando dentro de 6, 7 años, que ya ni sabemos qué partido político nos va a gobernar en ningún lado, ni a nivel nacional, ni en Río Negro, ni en Buenos Aires. Sí, esto tiene que ver con la economicidad, porque... Es muy distinto el proyecto de exportar el gas licuado que los proyectos petroleros. El proyecto del gas licuado, $1 más, $1 menos, te cambia un montón. Y de hecho fue la razón por la que fracasó el proyecto del 2019-2020 que hizo YPF. No sé si ustedes recuerdan, Argentina ya hizo GNL, YPF ya hizo GNL en Bahía Blanca. Vino un barco que era más chiquitito que los que van a venir ahora. Y no fue mal, exactamente, terminó perdiendo plata YPF, terminó rescindiendo el contrato que era por 10 años, lo tuvo menos de un año al final ese barco, y precisamente el motivo fue que los números internacionales bajaron, los números nacionales no eran tan buenos, y por eso te digo, $1 más, $1 menos, en realidad te puede joder todo el proyecto. Pero acá hay un gran game changer, le dicen en la industria, es... el factor que cambia el juego y que lo cambió rotundamente y que posiblemente es lo que Provincia de Buenos Aires no vio, diría Milei, no la vieron, que es el puerto petrolero en Punta Colorada. Ustedes recuerdan que hasta el año pasado en toda la margen este de Río Negro ni siquiera había gasoductos, había una ley provincial que prohibía el transporte de hidrocarburos. Sí. Bueno, la gente ni siquiera tenía gas por esa ley que prohibía totalmente todo, porque en un momento YPF quiso hacer un puerto, creo que fue en la década de los 90, entonces Río Negro prohibió todo. El año pasado se cambia esa ley para habilitar el puerto petrolero y eso cambió totalmente el escenario del país, chicos. Ese fue el gran factor de cambio y es lo que posiblemente Provincia de Buenos Aires no vio. Es cierto, hasta mediados del año pasado había que mandarlo a Bahía Blanca y por eso YPF había hecho una reserva de tierras en Bahía Blanca. Pero cuando Río Negro cambia la ley, cambia
su postura con respecto a los hidrocarburos y dice, ahora sí los quiero, y se habilita el puerto petrolero, que les digo, la inversión del puerto petrolero, no solo ya arrancó la inversión, el puerto petrolero va a estar empezando a exportar en el 2026, fines de 2026, principio de 2027, bien adelantado, y va a exportar una cantidad de guita impresionante. Van a ser más de 10.000 millones de dólares al año, que cuando esté completo el proyecto, que van a estar saliendo desde ese lugar, y esa cantidad de millones de dólares son precisamente los que van a financiar en buena parte todo lo demás. Si bien ahora YPF va a ir al resto del mundo a buscar compradores y a buscar después bancos que financien la obra, el petróleo va a estar financiando en buena medida todo esto, y es ese cambio de Río Negro, decir, ok, si habilito el transporte de hidrocarburos, entonces te habilito el puerto petrolero, es lo que cambió todo, y terminó dejando, en fútbol podríamos decir, terminó dejando en offside a Bahía Blanca. Bahía Blanca se confió. Sumado al RIGI, que obviamente adhiere a Río Negro. Bueno, pero vieron el comunicado de hoy de YPF y Petronas, sacan el comunicado con los dos logos, tiene un párrafo, una oración, ni siquiera es un párrafo, tiene una oración muy importante que dice que aún con las mismas condiciones fiscales, o sea, que es lo que nos quieren decir, sí, aún si Buenos Aires hubiera adherido al RIGI, era más conveniente Punta Colorada, aún con eso. Claro, por todo lo que nos explicitaste con antelación, claro, por supuesto. Exacto, queda más cerca, el puerto es mejor, o sea, el puerto va a ser mejor, todavía no está el puerto, ¿no? Hay que hacerlo, chicos, no va a ir en ese puerto que se está cayendo a pedazos que vemos en la foto, ¿eh? No, por supuesto, me imagino. Ahora, entiendo que la incidencia de RIGI es fundamental para que YPF y Petronas lleve adelante precisamente esta inversión. Sí, el RIGI, o en su momento lo que se trató de aprobar, que quedó con media sanción, que era la ley del GNL, es fundamental porque yo les diría que es la razón por la cual fracasó el proyecto 2019-2020 de YPF. Hay que entender que es una nueva industria. Claro, no se va a estar exportando gas natural, se va a estar exportando un producto, podríamos decir, prácticamente industrializado, ¿no? Porque esto de convertir el gas natural en gas líquido, en gas licuado, es un proceso industrial que hacen estos barcos o esta planta. Y hoy en día no se lo reconoce, no se lo reconocía hasta que sale el RIGI como algo distinto. De hecho, el RIGI sigue sin reconocerlo exactamente, ¿no? El RIGI lo que le da lo encuadra dentro de las grandes inversiones y le da toda una protección fiscal, arancelaria y también de exportaciones y obviamente de moneda, ¿no? Que tiene mucho que ver. Pero hasta este momento vos si ibas a exportar gas natural licuado caías en la ley del gas. Y la ley del gas es el gran problema de fondo porque te dice primero tiene que haber autoabastecimiento de la Argentina para que vos puedas exportar, y ahí es donde se nos empioja todo, porque ¿quién te da el autoabastecimiento? Es lo que, chicos, hoy, por ejemplo, hoy con petróleo Argentina produce casi 200.000 barriles más de lo que consume, ¿sí? Pero cuando vos querés exportar, supongamos que vos decís voy a exportar 100.000 barriles, ¿sí? Y no lo podés exportar libremente de una manera así. Me contraté un barco que por 6 meses y Secretaría de Energía te dice, no, esto no está autorizado, muchachos, cada 30 días te voy a dar la autorización. ¿Pero eso tiene que ver con un intervencionismo por parte del Estado? Porque la legislación todavía, si bien la ley bases, vieron que ahora modificó este principio del autoabastecimiento, sí, pero hasta este momento cuando aparecía esta palabra de autoabastecimiento nos trababa todo, porque todo requería todo el tiempo de la autorización de la Secretaría de Energía que se fije a ver si está bien. Imagínense que no nos terminan de definir cómo van a ser los subsidios de la luz y el gas y se van a poner a mirar rápidamente si está bien el abastecimiento. Es un gran problema. Hoy el petróleo sigue un poco trabado con eso y estamos perdiendo todos los argentinos dólares por culpa de esas trabas sin sentido, porque las podrían haber resuelto con una resolución sin esperar a la ley bases, pero está pasando. Y si no salía el RIGI, le iba a pasar lo mismo al GNL y además iba a pasar este tema de ninguna empresa grande te va a meter. Es lo que pasó con el inicio de Vaca Muerta, cuando Vaca Muerta arranca con YPF con Chevron, ¿no? En Lomas Campana. Sí, que es lo que está el famoso decreto Chevron de las cláusulas ocultas, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Bueno, ese decreto lo que decía es que si invertían tanta guita después de determinados años iba a tener un cupo de libre exportación y un cupo de dólares también de libre disponibilidad.
más o menos el RIGI es lo mismo pero más grande. Porque es el gran problema de Argentina. ¿Quién se anima a meterte 15.000, 20.000 millones de dólares a un país que después no lo vas a poder sacar? Claro, por supuesto, bueno. Por supuesto, exactamente. Bueno, yo estaba pensando en el tema cepo también, ¿no es cierto? Que, bueno, lo traigo a colación precisamente por lo que vos estás destacando, todas estas restricciones, que una de ellas precisamente es que poder invertir, pero luego no podés hacer la erogación a la casa matriz desde la Argentina. Exacto. Exacto, es un poco lo que vemos en Vaca Muerta. Vaca Muerta viene ya desde hace este es el tercer año, viene prácticamente imitando las inversiones de los años anteriores. ¿Por qué las viene casi imitando? Entran algunos cientos de millones de dólares más, pero no es una cosa disruptiva. Y precisamente es por eso, porque son dólares que están prácticamente de rehén en Argentina, las petroleras no los pueden sacar, los siguen invirtiendo, por eso parecen fotocopia los planes de inversión, pero la verdad es que el potencial de Vaca Muerta da para muchísimo más que esto que estamos viendo con el RIGI. De hecho, Vaca Muerta con esto del RIGI, no, con esto del proyecto de GNL, se va a desarrollar todo un sector de Vaca Muerta que hoy no tiene casi actividad, claro, en la ventana del gas seco. Exactamente. Esto, dicho muy... Ustedes están acá en Neuquén, ¿verdad? Pero dicho requete contra brutamente para la gente que se ubica geográficamente, es entre Añelo y Cutralcó, es esa franja toda para arriba. Esa es la parte que se va a estar desarrollando, que hoy no tiene casi peleador. Está el Mangrullo, Sierra Chata y deja de contar, no hay mucha más actividad. Bueno, el gas para el GNL va a estar viniendo de toda esa franja que hoy no tiene actividad y que por ende va a tener actividad, va a tener empresa de transporte, trabajadores, chicos, esto es un montón. Sí, por supuesto. La última y te dejamos en libertad de acción, Victoria, y ha sido muy amable por iluminarnos en torno precisamente a esta inversión de miles y miles de millones de dólares que, como bien dijiste, se va a dar escaladamente. Y bueno, obviamente por iluminar también a nuestros oyentes en relación a este proyecto de GNL que va a marcar un antes y un después, no solamente en la región, sino que en la República Argentina, a través del ingreso de dólares genuinos, dólares frescos. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver, e insisto, es la última, con el juicio contra YPF por 16.000 millones de dólares que está llevando adelante el fondo Burford. ¿En qué estado de cosas, en qué estado de situación, cuál es el escenario actual de este evento, de este hecho? Bueno, el escenario actual está todavía en definición. La figura del alter ego, que es el gran problema que podríamos tener con este juicio, que es que lo que está planteando el fondo buitre, podríamos decir, y lo que trata de resolver la jueza, que es muy poco amigable con YPF, con Argentina, ¿no? Lo que tratan de resolver es si YPF y Argentina son un alter ego, o sea, son lo mismo. Sí. Lamentablemente, mucho de el debate que se ha instalado con respecto a este proyecto del GNL, Milei hablando de lo vamos a poner y cosas por el estilo, te deja bastante mal parado y deja muy mal, o sea, deja en mala posición a YPF, porque lo que hay detrás de este planteo del fondo buitre de decir, ok, pero no es lo mismo Argentina que YPF, es ir atrás de YPF, es ir por el capital de YPF, por las acciones. Por el 52% de las acciones, exactamente. Que según la jueza Presca considera, o por lo menos estima, que es sinónimo del Estado argentino. Exacto, el alter ego Por ahora YPF ustedes saben que está afuera, el juicio es en contra del Estado argentino y en el anterior fallo ya se había marcado que YPF estaba afuera porque se lo tomaba como una sociedad anónima. Lo que están en este momento en debate es esto de, bueno, ¿es o no es realmente contra YPF también o no? De ser así sería un recontra problemón porque podrían reclamar precisamente ese 51%, pero tengamos en cuenta también cómo vienen los plazos, son juicios largos, son juicios en los que se apela a muchísimas instancias, de ninguna manera se espera una resolución de fondo, o sea, hay que pagar en el súper corto plazo, no, eso no se espera. Victoria, muchísimas gracias, ¿sí? Muy agradecidos por tu contacto y por haber vertido estas consideraciones aquí en la Cocina de las Noticias tan relevantes, ¿no es cierto?, para esta región.
No, por favor, chicos, que tengan muy buena tarde. Vos también, Un abrazo grande. Le escuchás a Victoria Terzaghi, ella es periodista, editora de suplemento y la web Energía On del diario Río Negro.